Vale, buenos días a todos. Hoy vamos a tratar un poco, sobre todo con conceptos tampoco muy amplios, pero sí quiero hacer una breve introducción a la gerencia de riesgos enfocado siempre en empresas, ¿no? Y cómo verlo desde el punto de vista de gerencia y luego diseñar un programa de seguros, ¿vale? Entonces, he creado unas diapositivas que quiero presentar y compartir con vosotros. Vale, pues el objetivo, como os he comentado ya, es primero tratar el concepto del riesgo en las empresas, cuál es el origen de estos riesgos, clasificar estos riesgos, cómo llevar a cabo una gestión de riesgos y luego cómo diseñar un programa de seguros. Todo esto va a ser con conceptos genéricos y no entrando en detalle. Es una breve introducción, ¿vale? Luego, lógicamente, ¿por qué las empresas? ¿Qué herramientas disponemos dentro de lo que es el grupo Recoletos para, tanto a nivel formativas como de captación? Y luego, por último, os enseñaré un modelo tipo de programa de seguros, ¿vale? Entonces, los riesgos en las empresas. Cualquier tipo de empresa, ya sea independientemente de su tamaño, de actividad, sector, todas las empresas en su día a día se están enfrentando a una serie de riesgos. Estos riesgos está claro que pueden ser o afectar de una manera material o inmaterial y que pueden suponer una consecuencia económica y en muchísimos casos poder llegar a producir una paralización total de la actividad, lo que se llama muerte empresarial y por consiguiente también afectar al patrimonio de los propios directivos o fundadores por reclamaciones de terceros, ¿no? Entonces, dado que la incertidumbre en este tipo de escenarios de empresas, las empresas o por parte del empresario o algún responsable es una figura imprescindible poder gestionar todo este tipo de riesgos, llevar una gestión eficaz con el fin de salvaguardar los intereses de la empresa, ¿no? Entonces, para salvaguardar estos intereses, las empresas se deben de apoyar en una persona que se dedique a la gerencia de riesgos, es decir, o un profesional que le permita realizar un exhaustivo análisis de todos los posibles riesgos, identificarlos, poder establecer un mapa de riesgos y poder trabajar sobre ese mapa de riesgo, ya sea a la hora de trasladar estos riesgos a una compañía de seguros, con lo cual habrá que diseñar un programa de seguros u otras herramientas en el caso de no tener que trasladarlos, ¿no? Con el fin de mitigar todo este tipo de riesgos. Y en el caso de que suceda el riesgo, tener salvaguardado todos sus intereses, ¿vale? Entonces, el origen de los riesgos, ¿no? ¿Qué es un riesgo? ¿Vale? Así de manera muy básica, muy genérica, un riesgo es la posibilidad de que se produzca un peligro o daño en una empresa de manera aleatoria o imprevisible. Los tipos de riesgos a los que puede enfrentarse una empresa, que son muy numerosos y variados, son tanto de origen interno como externo. ¿Vale? De riesgo interno son aquellos que dependen de la gestión de la empresa y de los distintos departamentos que la componen. Algunos ejemplos, pues dependencia en ventas, dependencia de un proveedor. Cuando me refiero a dependencia en ventas, es empresas que a lo mejor solo venden a un cliente, a alto riesgo, ¿no? O un número reducido de clientes. Dependencia de proveedores, exactamente lo mismo. En el caso de que ese proveedor falla toda mi cadena. Operacional, fallo humano, falta de diversificación, liquidez, problemas de mantenimiento, instalaciones, etcétera, ¿no? Y luego están los riesgos externos, es decir, aquellos que provienen del entorno y que influyen o condicionan de manera directa o indirecta la marcha de la empresa, pudiendo suponer una amenaza real para esta empresa. Ejemplo, ciclo económico, es decir, recesión, situación que estamos viviendo actualmente. Competencia, riesgo país. El riesgo país es cuando una empresa que vende productos en el extranjero está expuesto a una serie de riesgos, como puede ser en el cambio de divisas, la política de ese país, el riesgo de nacionalización, etcétera, etcétera, etcétera. Fuerza mayor, pues catástrofes naturales, por ejemplo, pandemias, COVID, y riesgo localización que va enfocado donde está ubicada esa empresa. ¿Vale? La zona donde tiene sus instalaciones, su sede, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho dentro de esta clasificación de riesgos internos y externos es definir ocho grandes tipos de riesgos.
Es decir, sobre todo hay que tener muy interiorizado que antes de presentar un programa de seguros debemos conocer y analizar todas estas circunstancias. Por dónde, o sea, tenemos que prever el riesgo o el siniestro, en su caso, por dónde puede ir, ¿no? Entonces, es vital tener estos conocimientos. O sea, aquí no se basa, cuando hablamos de un gerente en riesgos, un profesional, nunca nos podemos basar en conceptos como se suelen hacer en este sector, en otras empresas o agencias, de déjame tu programa de seguros que te lo mejoro. No tiene ningún sentido, ¿vale? Esto es un paso más. O sea, es subir el escalón, el peldaño, posicionarnos por arriba del todo, ¿no? Entonces, dentro de esta clasificación de 8 grandes tipos de riesgos, esto lo he hecho un poco yo a mi criterio, lo que defino es el riesgo fortuito, posiblemente es el incendio, que es el riesgo que mayores consecuencias puede llegar a suponer. El incendio a día de hoy sigue suponiendo esa circunstancia, ¿no? Inundaciones o cualquier otra catástrofe natural que pueda dañar los propios activos de la empresa, inclusive pues producir esa paralización de la actividad. Puede ser parcial o total. ¿Vale? Riesgo de cumplimiento, todas las normativas, regulaciones que afecten a ese tipo de negocio. Algunos ejemplos, leyes con la salud, la seguridad, certificaciones de equipos, la seguridad de los datos, planes de igualdad, etcétera, ¿no? Lo que viene a ser un cumplimiento normativo, ¿no? Luego otro tipo de riesgo es el riesgo de mercado, cambio en el precio de materias primas, subida de costes en el transporte, aranceles para empresas que importan o exportan, divisas, etcétera. Este es un riesgo externo, se clasificaría dentro de los riesgos externos, ¿vale? Y luego está el riesgo operativo, que aquí hablamos pues, de errores humanos. Incluso esos errores humanos pueden ser del propio personal o en este tipo de empresas que subcontraten puede provenir de esta empresa subcontratada, con lo cual la empresa también asume ese riesgo. Hay que verificar siempre y es importantísimo saber con quién se trabaja y sobre todo a la hora de subcontratar. Esto también es muy típico en muchos sectores, pero en la construcción es muy típico, ¿no? Y luego también están los cambios en el entorno político, económico, social. Aquí he puesto interno, pero en realidad sería un tipo de riesgo que podría clasificarse dentro de interno y externo, ¿no? Luego estarían los riesgos estratégicos. Los riesgos estratégicos son todos aquellos que están relacionados o asociados a las decisiones de negocio fallidas. Estas decisiones fallidas muchas veces se pueden originar o bien por falta de información o falta de conocimiento. Por ejemplo, un cambio en el entorno social, económico, político, que es una situación actual. A día de hoy, toda la situación que estamos viviendo en este sentido económico, político, social, hace que las empresas, que esto para nosotros es hasta beneficioso, tengan esta necesidad de gerenciar sus riesgos más que nunca. O sea, de por sí, aunque sea un momento de expansión, también deben disponer de esta figura, pero a día de hoy, en estas épocas de crisis e incertidumbres, la figura nuestra tiene más peso que nunca. ¿Vale? La clave de todo esto es saber transmitírselo a la persona que tenemos delante, qué es lo que hacemos y cuál es nuestra figura, ¿no? Luego otro de los riesgos financieros, los cambios de tipo de interés, el acceder a líneas de crédito, los problemas de liquidez, tesorería, etcétera, ¿no? El resultado, todo esto puede como llevar a un resultado negativo de la empresa, o sea, producir pérdidas, ¿no? Y luego por último, no, pero bueno, estaría el riesgo tecnológico, todos los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías, un mal uso, ausencia de mecanismos de ciberseguridad, puede producir un duro golpe a la empresa y en ocasiones que sea irreparable. Y luego, por último, el riesgo reputacional. El riesgo reputacional en sí, el no llevar una gestión de riesgos ya es un riesgo reputacional. Es decir, el que produzcan un ciberataque a tu empresa
y publiquen ciertos datos confidenciales de clientes ya te produce un riesgo reputacional. El que tu empresa dé pérdidas es un riesgo reputacional. El que un directivo toma una decisión estratégica y sea fallida es un riesgo reputacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho del riesgo reputacional, el no gestionar los riesgos ya conlleva un riesgo reputacional. Luego, además, pues, productos defectuosos, mala experiencia en atención del cliente, publicidad negativa, etcétera, etcétera, produce también ese tipo de riesgo reputacional, ¿vale? Pero, sobre todo, el concepto es el que os he transmitido, ¿vale? Que es no llevar una gestión de riesgos, al final me trae consecuencias y, por ende, mi reputación. Y la reputación, luego modificarla es muy, 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 muy complejo. Me puede producir daños totalmente irreparables, ¿vale? ¿Hasta aquí os queda más o menos claro los tipos de riesgos o cómo clasificarlo? Ya os digo, esto es conceptos básicos, pero sobre todo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar con una empresa, conocer un sector, etcétera, etcétera. Entiendo que está todo ok. Muy bien, Mónica. Sí, te oigo. Entonces, una vez que conocemos esta clasificación, el origen de los riesgos, por dónde pueden ir a la empresa o afectar a la empresa, hay que llevar una gestión de estos riesgos por parte, lógicamente, del empresario o responsable, y este, a su vez, necesita apoyarse en un gerente en riesgos, es decir, o un profesional que le permita, sobre todo, identificar y evaluar estos riesgos. Aquí quizás debería ponerlo puesto el primer punto. La fase más importante de la gestión de riesgos es la identificación del riesgo. ¿Por qué? Pues por sentido común, porque si no consigo identificar un riesgo no le estoy dando ningún tratamiento. Entonces, esto es clave. Una vez que identifico el riesgo, ya lo puedo evaluar. Es decir, ya lo puedo evaluar a nivel probabilidad que ocurra y, en el caso de que ocurra, qué consecuencias va a tener. Y ahí decidiré si darle algún tratamiento o no. Es decir, puede ser un tratamiento para mitigarlo. Por ejemplo, a nivel ciberseguridad, establece unas medidas preventivas en ciberseguridad, dar formación a los empleados, trasladar el riesgo por en caso de que salten todas estas barreras, trasladarlo a una compañía de seguros a través del ciberseguro. Es un ejemplo. Habrá otros tipos de riesgos que a lo mejor no se considere trasladarlos a una compañía de seguros o el tratamiento sea totalmente diferente, ¿no? Pero la fase más importante es identificarlos, tenerlos identificados y clasificarlos, ¿vale? Una vez que los tenemos identificados, evaluados, clasificados, lo que hay que hacer es una estrategia y puesta en marcha de los planes de acción. Que es la clave para gestionar los riesgos de la mejor forma posible, minimizar al máximo la posibilidad de que ocurra y, en caso de no poder evitarlo, amortiguar sus consecuencias. Aquí es donde entra también el programa de seguros, ¿vale? El objetivo de la gestión de riesgos, pues, es fortalecer la respuesta de la empresa ante los peligros, establecer niveles de riesgo óptimos y gestionables en la empresa, tomar decisiones concretas para reducir, transferir o aceptar este riesgo. Esto también muchas veces va a depender del apetito al riesgo que tenga la empresa. Cuando quiero crecer y quiero invertir o introducirme, pues la empresa asume más riesgo. Entonces, que esto va correlacionado. Entonces, lo importante a la hora de decir, quiero hacer un plan de expansión, qué riesgos estoy expuesto y qué medidas podemos hacerlos para mitigar. A nivel más de crecimiento, pues más riesgos voy a asumir. A nivel crisis, lógicamente, me vienen esos riesgos. Pues tomar decisiones concretas, como he dicho, para reducir, transferir o aceptar el riesgo, generar una base de reacción para la toma de decisiones en relación con todos los posibles riesgos. Por ejemplo, esto fue conocido, por ejemplo, en porcelanosa. Cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania. Porcelanosa salta una noticia que está trabajando con Rusia, que sigue ahí con su sede, etcétera, etcétera. Claro, esto se produce un daño reputacional inmenso. Porcelanosa salió, dio conferencias de prensa, campañas de marketing para quitar ese desprestigio, ¿vale? Entonces, ahí ya tienen un mecanismo de reacción.
para todo este tipo de circunstancias. Hay otra tipología de empresas que el tamaño y capacidades de porcelanosa no son los mismos que otro tipo de empresas, ¿vale? Entonces, es importante decir, en el caso de que ocurra algo, pues tengo esta estructura, tengo este plan de acción para tratar de evitarlo o mitigar ese daño, ¿vale? Entonces, planificar y mejorar. Y luego, por último, toda la gestión de riesgos, al final lo que trata es de proteger los activos de la empresa. Ese es el fin de la gestión de riesgos, ¿vale? ¿Por ahora todo bien? A ver. Rocío, ¿tú todo bien? ¿Me escuchas, Rocío? Eso, está ahí. Vale. Bueno, pues sigo, ¿vale? Entonces, ahora hemos identificado, clasificado, evaluado los riesgos, con lo cual obtenemos un mapa de riesgos. Este es el famoso mapa de riesgos. Entonces, cuando tenemos diseñado el mapa de riesgos, ahí toca definir qué riesgos se van a trasladar a una compañía de seguros. Y ahí toca definir o elaborar lo que es el programa de seguros. Entonces, cuando elaboramos el programa de seguros, lógicamente tenemos que contar con el programa de seguros que tenga actualmente la empresa y es, imprescindible disponer de ese programa de seguros para, lógicamente, saber si esas pólizas encajan, si no, si hay que añadir cláusulas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ahí cuando definimos el programa de seguros, vosotros pensar, sobre todo si lo estoy enfocando mucho a lo que es la estructura de Recoletos, que a nosotros, conociendo todas estas circunstancias, es muy complejo que si nos presentamos delante de una empresa no gestionemos algo. Lógicamente bien transmitido, porque nosotros entramos en todas las fases de esta gestión de riesgos, desde programas de cumplimiento normativo, ciberseguridad y, lógicamente, programas de seguros. Entonces, es fundamental tener esta idea clara y saber quiénes somos, ¿vale? Porque a día de hoy, si visitamos a cualquier tipología de empresa, bajo mi punto de vista y lo que puedo ver en el día a día, cuando no nos llevamos el gato al agua pueden ser por dos cosas. Una, porque no hemos transferido bien nuestros conocimientos o nuestra idea de empresa, con lo cual la persona no lo ha entendido y hay que volver a resetear, o porque la otra persona es un inútil, o sea, no me entra en la cabeza en ninguna otra circunstancia, ¿vale? Entonces, a la hora de diseñar el programa de seguros, y lo que he hecho en la siguiente pestaña es un poco clasificar los seguros, los tipos de programas de seguros que existen en una empresa. Lo he clasificado desde los seguros para los bienes de la empresa, seguros desde el punto de vista de los trabajadores y seguros desde la responsabilidad civil. Seguros en sí o ramos hay multitud, ¿vale? Entonces, simplemente es por conocer un poco esta clasificación, ¿vale? Entonces, desde la clasificación para los bienes de la empresa, pues aquí entraría todo lo que viene a ser seguros de locales, oficinas, comercios, almacenes, naves, instalaciones, el seguro de transporte de mercancías, seguros para vehículos o flotas, seguros para los ciberriesgos, la póliza de crédito, caución, pérdida de beneficios, todos riesgos, construcción, decenal, trienal, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde el punto de vista o la clasificación para los trabajadores o directivos de la empresa, pues aquí hablamos desde seguros de accidentes, baja laboral, seguros de salud, seguros de vida, seguros de ahorro, jubilación, seguros de viaje. Y luego, desde la responsabilidad de la empresa, hablamos ya pues de responsabilidad civil general profesional, seguros de diálogo administradores y directivos, también incluido aquí el ciberseguro, porque al final el ciberseguro al final es un tipo de póliza que lo que te va a evitar son reclamaciones y es incluso lo contemplaría incluso hasta como una responsabilidad civil. Seguros de protección de datos, seguro de responsabilidad civil medioambiental y, bueno, y luego también incluido hasta seguros de defensa jurídica y reclamación de daños, ¿vale? Entonces, conociendo prácticamente todo tipo de ramos, que es fundamental, los programas de seguros en una empresa son muy amplios, ¿vale? Vale, en la siguiente pestaña lo que trato de hacer hincapié es el por qué las empresas. Claro, nosotros ahora, sobre todo que estamos ya a principios de año, aunque ya no es principios de año, ya estamos a 10 de febrero y los días, meses
pasan volando. Cuando nos queremos dar cuenta ya es verano. Es importante, sobre todo ahora, tener bien definido todo el plan de negocio, plan de objetivos. Dentro de ese plan de negocio, que al final diría que puede ser, incluso es muy personalizado y también tiene que ser en consonancia con la persona que esté desarrollando este modelo de negocio. Yo aquí he puesto por qué es importante dirigirse a las empresas. O sea, quizás todo el mundo lo tiene bien claro, lógicamente son cuentas más atractivas, pero también qué es lo que tengo que hacer para dirigirme a empresas. O sea, para mí una clave que es fundamental es la formación. Cuando me refiero a formación ya no entro en formación en productos. O sea, formación para mí es conocer los sectores, conocer todas mis herramientas, hacer prospección, etcétera, etcétera, ¿no? Destinar X tiempo a todo ese tipo de actividad, ¿no? Pero al final el objetivo, nuestro valor fundamental, con todas las herramientas que tenemos, es en empresas, en el sector empresas, ¿vale? Es un sector en el que podemos aportar un gran valor añadido, es necesario que tengan un profesional que gestione todos sus riesgos. Vosotros pensáis que las grandes empresas multinacionales, claro, ya disponen de su gerente en riesgos, pero lo que viene a ser un mercado de pymes, hasta te podría meter en juego los autónomos, que tienen las mismas necesidades e inclusive más necesidades que esas grandes empresas, no pueden permitirse contratar a un gerente en riesgos. Hablamos que el contratar a un gerente en riesgos, el coste es elevado, no hablamos de 20.000 euros anuales, hablamos de mucho más. Pero la principal diferencia, el por qué lo necesitan más, inclusive que estas grandes empresas, que incluso en muchos casos están hasta las grandes empresas obligados a tenerlos hasta por ley, es porque una gran empresa tiene colchón para resarcirse de ciertas reclamaciones o daños. Sí que le puede producir un perjuicio y dar resultados negativos, pero quizás si tenga ese colchón. En cambio, en una pyme, si sufre una reclamación, quizás tenga que cerrar, con lo cual le pone ya en juego el patrimonio de la propia empresa, de los propios empleados y el suyo como administrador y directivo, ¿vale? Entonces, esta figura y con el modelo nuestro de Recoletos pueden disponer de la figura de gerencia en riesgos de manera gratuita. O sea, si conseguimos transmitir todos nuestros valores, ya sea con una asesoría de empresa, asociaciones empresariales o con empresas de manera directa, claro, es un chollo. O sea, al disponer de una consultora que a nivel cumplimiento normativo, incluso aunque ellos trabajen y tengan un departamento de compliance que puedan usarnos incluso ya no solo como segunda opinión, sino para asuntos que se les pueda escapar a este departamento de compliance, o sea, un apoyo a ese departamento de cumplimiento normativo a nivel ciberseguridad, programas de seguros. O sea, es vital e importante conocer todas nuestras herramientas y quiénes somos para poder transmitirlas de la manera adecuada, ¿vale? Entonces, es un gran valor añadido. Lógicamente, son cuentas rentables, un único cliente, genera más seguros, más primas, más comisiones y, por supuesto, mayor permanencia de cartera. 100 clientes que te generen 100.000 euros en comisiones o 7.000 clientes que te generen 100.000 euros en comisiones. Hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces, te permite, lógicamente, tener más tiempo. Al final, tener una cartera segmentada en empresas nos permite tanto el control del siniestro como la relación de tiempo, esfuerzo e ingresos. Aquí he puesto lo que es la regla del principio de Pareto, que esto, si hacemos la reflexión cada uno dentro de su propio negocio, se cumple en el 100% de casos, o pondré el 90%. El 20% de nuestros clientes nos genera el 80% de nuestra facturación. El 20%, ¿qué quiere decir? Que el 80%, ¿qué es lo que te genera? ¿Qué es lo que te supone en el día a día? Y esto es una reflexión que tiene que hacerlo cada uno internamente para hacer un cambio de rumbo o no. Al final esto es... cada uno tiene sus peculiaridades, pero vamos, es un punto de reflexión y qué es lo que tengo que hacer y que tanto a nivel de esfuerzo como actividad, como formación, como lo que corresponda para cambiar esta regla, ¿vale? Entonces, la siguiente pestaña, una vez que tenemos más o menos claro, que entiendo que lo tendréis así claro,
tanto la clasificación de riesgos como la importancia de elaborar un mapa de riesgos, con el mapa de riesgos diseñar un programa de seguros, el por qué dirigirnos a empresas, porque es importante que nos dirijamos a empresas dentro de nuestro negocio, porque dónde está el valor añadido. Está la siguiente fase, que es, vale, ahora cómo me voy a introducir, ¿no? Pues al final aquí se puede decir que en este sector no hay nada inventado nuevo, pero sí hay maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Entonces, una manera de introducirnos previamente, dando por hecho que tenemos los conocimientos y previos, es crear una red de colaboradores. Ahora bien, crear una red de colaboradores que sea interesante. Eso sería otro capítulo, lo que son los colaboradores. Entonces, ahí puedo hacer desde acuerdos con asociaciones, con asesorías, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el grupo Recoletos, claro, disponemos de un montón de herramientas que de manera, entre comillas, sencillo podemos hacer todo este tipo de acciones. Tenemos un potentísimo departamento de marketing, tenemos a Rubén, que es, vamos, de lo mejorcito que he podido llegar a conocer en la teleconcertación. Tenemos posibilidades de hacer jornadas de formación específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya depende de lo que he dicho, depende muchas veces de vosotros, el que podamos generar ese equipo para poder desarrollar todo ese tipo de acciones. Ya digo, colaboradores, acuerdos con asociaciones, asesorías u otros, o incluso directamente con empresas directas. Aquí ya uso conceptos de departamento interno, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, luego, cuando ya conseguimos, a ver, aquí diferencio varias fases. Primero está claro que hay que diferenciar la fase que es comercial, que es estar con esa empresa, saber haber cumplido todas las fases de transmitir quiénes somos, posibles objeciones, etcétera, etcétera. Llegan las siguientes fases, que la siguiente fase es cómo presentar un programa de seguros. Para mí esta fase es crucial en este tipo de sectores. Nosotros no tenemos un producto físico. O sea, al final es una cuestión de generar confianza. Entonces, el cómo pasemos todas las fases y cómo cumplamos hasta incluso llegar a la última fase, que es la presentación de mi programa de seguros, que aquí es cuando me van a comprar, es clave cómo se va a transferir, cómo se va a presentar todo este tipo, ¿vale? Yo no sé si vosotros presentaréis o desarrollaréis programas de seguros, pero es fundamental. Yo, de todas maneras, toda esta información que voy a enseñar ahora está colgada en la plataforma virtual. Si alguien no la encuentra, pues entiendo que Mira la colgará hoy, si no en la formación que doy, aunque creo que ya está colgada. Y es de vital importancia, ¿vale? Entonces, estos son recomendaciones, lógicamente, pero yo siempre que hago una reunión con una empresa o posible cliente potencial, suelo presentar a posterior, por email, un acta de reunión. Claro, la empresa no está acostumbrada a esto. Entonces, en esa acta de reunión, tanto incluyo los asistentes que han acudido por parte de la empresa, los asistentes por nuestra parte, qué asuntos hemos tratado y acuerdos hemos alcanzado, la documentación que hemos entregado pendiente de enviar, etcétera, etcétera. Un poco un resumen, incluso los deberes que tenemos cada uno. Es importante siempre mandar deberes tanto al cliente como nosotros, tener esos deberes. Luego acta de segunda reunión, que viene a ser un poco lo mismo, ¿vale? Y luego viene el programa de seguros, ¿vale? Entonces, ¿alguno que está aquí presente ha diseñado alguna vez algún programa de seguros? No, Jorge, la verdad es que no. He guardado el silencio. Vale, eso ahora, por ejemplo, el Enares, que los está trabajando ahora los programas de seguros, a ver, no son sencillos de elaborar. Sí que es verdad que en cuanto llevas ya unos cuantos, ya le coges carrerilla, pero es algo que conlleva tiempo hacerlo. Está claro que una vez que lo diseñamos, nuestro ratio de conversión va a aumentar radicalmente, ¿vale? Y sobre todo la profesionalidad. Al final es aportar valor a nuestro trabajo, aportar que hay una estructura trabajando para llevar todo esto a cabo, toda la profesionalidad, ¿vale?
es una herramienta, no te preocupes, Elena, es una herramienta que te va a permitir también formarte o autoformarte y conocer, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí desde estudios comparativos, que esto lo recomiendo siempre. Tengo un estudio comparativo que incluso ya viene con fórmulas Excel en el que te saca gráficos. Te saca gráficos incluso de las diferencias en capitales, ya sea de continente a jugar, de pérdida de beneficios, de lo que sea de garantías. Lo tengo ya totalmente desarrollado. Que esta herramienta os recomiendo que os la descarguéis de la plataforma y la tengáis todos en vuestro ordenador. Entonces, lo que es un estudio comparativo, claro, cuando diseñamos el programa de seguros, que toca ver qué programa de seguros tiene actualmente la empresa para ver si encaja, si no encaja, qué hacer con ese programa de seguros, si se puede usar o no. Hay que hacer un estudio comparativo, qué es lo que tiene actualmente él y qué hay en el mercado. Entonces, aquí incluso te permite, que esto muchas veces la gente se queda asombrada, porque muchas veces el factor de decisión dicen es el precio. Yo digo, sí, el precio es importante, pero no es el factor decisivo. Ahora, depende cómo transmitas tú, lógicamente va a ser, si tú te vendes por precio, pues te van a comprar por precio, está claro. Pero si tú hablas con cualquier tipo de empresa sensata, el precio es importante, pero más importantes son otras cosas, ¿no? Entonces, aquí se trata de ir analizando las garantías principales que son de interés y incluso a nivel franquicias y presentarse en un estudio comparativo. Mira, en este caso, que esto es un caso real, en su póliza actual son 3.000 euros. Aquí se le están presentando presupuestos o alternativas con primas de 5.000 y 7.000. O sea, hablamos de más del doble de prima. Aquí incluso lo de poner las compañías, aquí ya esto es a criterio de cada uno. Yo aquí no suelo recomendar poner las compañías. Ya en el caso de que se contrate el programa, no te preocupes. Y ahí te diré qué compañía es, ¿vale? Entonces, hacer este trabajo, claro, cuando tú te pones a hacer ese tipo de trabajo, de estudio comparativo, aquí es cuando te das muchas veces cuenta de lo que conozco o no conozco ya a nivel técnico, inclusive, ¿no? Bueno, en este caso es un multirriesgo, que es algo sencillo, pero claro, empiezo a analizar su póliza actual y veo pérdida de beneficios. ¿Qué es esto? A ver, ¿en qué concepto lo tiene? ¿En concepto de margen? ¿En concepto de primer riesgo? ¿En qué concepto? ¿Qué significa eso? ¿Qué supone eso? Ya te hace estudiar y conocer, ¿vale? Las franquicias, pues lo mismo. ¿Qué supone extensión de garantías? Estoy seguro que si a preguntar a alguien qué significa la extensión de garantías, habría mucha gente que no sabría ni responderme qué es la extensión de garantías. O los tipos de cómo se puede trabajar el lucro cesante o la pérdida de beneficios, en qué modalidades se puede hacer o qué implica una u otra. Esto te hace saber y conocer qué significa eso. ¿Qué información necesito también para dar una garantía a la avería de maquinaria, no poner un capital al tuntún, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. A nivel responsabilidad civil, lo mismo. Mira, en este caso, pues, ¿por qué se vende también, entre comillas, que no es más caro? Es porque, mira, en responsabilidad civil, pues de 600.000 a 2 millones de euros, ¿no? Entonces, se trata de ir analizando garantías a garantías, ¿vale? Los sublímites, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto lo que permite es daros un salto, porque ya os digo, no suele ser de poco tiempo, pero os permite formaros y que luego el ratio de conversión, vamos, os lo llevéis prácticamente garantizado, ¿no? Entonces, una vez que tenemos hecho dentro del programa de seguros, lo que vamos a definir es el programa que tienen actual para ver si encaja y si no encaja, y luego parte del programa de seguros que no lo tengan contemplado de ninguna manera, ¿no? Yo aquí tengo un modelo, como tengo varios modelos hechos, os voy a enseñar mismamente este. Claro, esto, cada empresa va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero os voy a enseñar un tipo. Este tipo de programa luego se puede imprimir y encuadernar y enseñar. Ya depende un poco del criterio de cada uno, de quién se vaya a dirigir o lo que fuere, o directamente presentarlo por aquí, ¿no?
Entonces, este es un modelo en el que, lógicamente, siempre hay un índice de quiénes somos, por supuesto, la documentación que hemos recibido. En este caso, es un despacho de abogados, pues el mayor riesgo es los riesgos profesionales. Está claro que tienen póliza de responsabilidad civil. Ahora vamos a ver si está adaptada o no a su situación real el estudio comparativo, luego cómo acceder a estas ofertas o comparativas y luego otros riesgos a los que están expuestos este tipo de empresas que sería recomendable trasladar a una compañía de seguros. Pues el riesgo reputacional, que lo encadenamos con la ciberseguridad, el riesgo de continuidad de esa empresa y personas claves, lo que puede ser, muchas veces dices, son dos socios, fallece uno, ¿qué es lo que pasa? O si es un único administrador, ¿qué es lo que pasa? Hay un riesgo de continuidad, ¿no? ¿Cómo se puede tratar eso? Pues de muchas maneras, pero a nivel asegurador, pues en ocasiones puede ser a través de un seguro de vida o con incapacidad profesional o ver el cómo hacerlo, ¿no? Pólizas de baja también pueden ser interesantes, dependiendo, ¿no? Luego, lo que es la responsabilidad de administradores y directivos. Luego, desde el punto de vista de empleados, previsión social. Y luego, pues, bueno, recomendaciones generales para la prevención de incendios, que es uno de los mayores riesgos a nivel consecuencias económicas. Y el equipo de, bueno, luego el equipo de trabajo, un poco presentar quién está detrás de toda esta estructura. Para elaborar este programa, que se trata de aportar valor, hay un montón de gente trabajando. O sea, no me limito a hacer nada. Si lo quieres, lógicamente, hay dos opciones. O lo contratas o incluso en horarios. Si tú tienes una correduría que sea amiga de tuya o tengas un compromiso, no hay problema. Yo le diré a tu correduría cómo tiene que tener gestionado su programa de seguros. Ahora bien, eso tiene un coste. Por eso digo que si interiorizamos todos nuestros conceptos, lo que hacemos es difícil no llevarnos el gato al agua en cualquiera de las partes, ya sea a nivel de cumplimiento normativo o programa de seguros o... Entonces, este programa, pues al final se trata de explicar un poco quiénes somos, la documentación que hemos recibido, incluso si hubiera que hacer un reportaje fotográfico por tipo de instalaciones o lo que corresponda, ponerlo aquí. Y luego aquí, primero, el primer riesgo en este caso, que es un profesional de abogados, pues vamos a hablar de los riesgos profesionales. ¿Qué le puede suponer? ¿No? Pues aquí se trata de ponerles el riesgo, las consecuencias, la identificación. Este es un caso que es muy sencillo, ¿vale? Pero se trataría de identificar ese riesgo y explicárselo aquí, el porqué y las posibles consecuencias que le pueden suponer y el por qué debe de contemplar una póliza de seguro en este caso, ¿no? Aquí se le hace el estudio comparativo. En este caso, si os fijáis, pasa lo mismo. No sé si lo veréis bien, pero pasa exactamente lo mismo. Estos son casos reales. Su póliza actual, 650 euros. Le estamos presentando 1.300 y 1.600. ¿Por qué? Pues aquí viene bien explicado. No tiene esa póliza de 650 euros, en realidad es cara porque no le está sirviendo para nada. ¿Vale? Otro punto, el acceso a ofertas comparativas. Esto yo aquí lo encadené porque es una manera de hacer un cierre sin que te venga dado. Oye, ¿cómo acceder? O sea, una vez que te he explicado todo esto, que lo has visto y lo quieres, ¿cómo acceder? Pues nosotros, si quieres acceder a estas propuestas, nos encargamos de tu anulación de las compañías actuales, con lo cual necesito que me firmes la carta de anulación, un cambio de mediador también, y luego ya nosotros decidimos qué hacer. Pero es importantísimo decir, vale, ¿cómo me vais a comprar este programa de seguros? Pues con cartas de anulaciones y cambios de mediador. No te voy a dejar esto si no se lleva a cabo esto. Si tienes alguna duda, la resolvemos ahora o lo hablamos en cuando corresponda. Pero aquí hay mucha gente trabajando para llevar a cabo todo este trabajo. No puedo jugar con el trabajo de la gente, ¿vale? Otro riesgo, el riesgo reputacional. Entonces, aquí, antes de presentar ninguna oferta, siempre primero es hablarle de este riesgo que le supone en su actividad, los tipos, en este caso, de ciberataques que puede sufrir, las consecuencias, noticias de siniestros, esto es importante, si no me lo invento yo, mira quién ha pasado, y etcétera, ¿vale? Y aquí luego se presenta lo que es la oferta, ¿vale? Lo mismo, esto, como os digo, varía mucho y es muy diferente dependiendo el tipo de empresa. Si es una industria, este programa al final no tiene nada que ver. Esto es por eso que es que lleva trabajo
Una vez que ya tengo elaborados unos cuantos, ya cojo carrilla y sé cómo estructurarlo. De todas maneras, si necesitáis cualquier tipo de ayuda, o sea, podéis contar conmigo, o sea, hasta Pilar, o sea, que no os preocupéis. De hecho, Elena Ares, ya te digo, está ahora haciendo programas de seguros y ella misma ve que dice la diferencia en la calidad y los conocimientos que le permiten, vamos, o sea, es jugar en otra liga, ¿no? Y un poco trabajarlo así, el riesgo de continuidad y personas claves, pues lo mismo. Primero te digo la identificación, las consecuencias, es decir, al final se trata de, entre comillas, meter el miedo porque es un miedo real. Si el día de mañana te pasa algo, oye, este es el coste de trasladar este riesgo. Si el día de... Tú decides si quieres trasladarlo o no, pero si el día de mañana te pasa algo, yo ya por lo menos he hecho mi trabajo y te he explicado lo que te ha pasado, o lo que te podía llegar a pasar. Ya tú puedes decidir perfectamente autoasegurarte. O sea, al final el tratamiento al riesgo, el tratamiento es otra fase. Nuestro trabajo es identificarlo. Lo vamos a identificar, lo clasificaremos y cuando lo clasifiquemos, pues trasladaremos esta propuesta a la empresa o a la persona decisora. Ya corresponde a él qué tratamiento va a querer darlo con toda esta información. O sea, lo puede asumir o no, ya depende de ellos, pero nuestro trabajo está hecho. O sea, lógicamente, cualquier persona sensata con dos dedos de frente, al final acaba trasladando los riesgos que le estamos indicando. Administradores y directivos, este es un modelo que, como os vuelvo a repetir, y luego otra parte que yo pongo también es la previsión social. O sea, el sistema de retribución flexible, ¿en qué consiste? En empresas que tienen empleados, pues a nivel seguros de salud, con ejemplos reales, lo que supone el incluírselo dentro de la nómina, un seguro de salud, por ejemplo, seguros de vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por último, recomendaciones generales para la previsión de incendios. Incluso aquí se metió la coletilla de una póliza básica de oficina. O sea, plantéatelo, ya no solo tener una responsabilidad civil que cubra a los demás, sino tu propia oficina. Por 163 euros, 138 lo tienes resuelto. Luego también incluyo cómo funciona el diagrama en el proceso de una gestión de siniestros. Claro, esto normalmente la gente no se lo va a leer. Sabes, aquí muchas flechas, o sea, se ve que es engorroso. Todo esto lo gestionamos. Tenemos un equipo súper potente para gestionar todas estas circunstancias. Y luego el equipo de trabajo. Toda la gente que hay detrás para gestionar y elaborar todo esto. ¿Vale? Esa es el aportar valor, ¿vale? Y con esto ya hemos llegado a los 45 minutos. Me he pasado 5 minutos. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir algo, opinar algo? ¿Estáis tímidos? No, todo claro, Jorge. ¿Tú cómo lo has visto, Miguel? Tú del sector seguros no venías, ¿no? Si No, recuerdo. yo del sector seguros no vengo, pero bueno, ahí estoy empapándome todo lo que puedo. Estos conceptos, a lo mejor ahora, no sé si se te han quedado así un poco, si se te han vuelto loca la cabeza o no, pero vamos, en realidad no es algo que sea complejo, ¿vale? No, sí, los conceptos los pillo rápidamente y vamos, que me parece, vamos, que lo he pillado bien. ¿Sabes? Me parece una buena estrategia para entrar en pyme. Exacto. Y bueno, a ver cómo lo pongo en marcha. Pues primero yo recomendaría empezar con el plan de negocio. Elaborar ese plan de negocio, de actividad o de objetivos propio y luego en función de eso diseñar el plan de marketing. Y luego ahí ya las acciones que conlleven, que puede ser a nivel conocimientos, prospección, herramientas de marketing, lo que conlleve. Acuerdos a dirigirlo, eso es lo más importante, ¿vale? Elaborar ese plan de trabajo, no dejar a ver qué es lo que pasa. Que es muy común que esto nos ha pasado a todos en nuestra vida. ¿Cuánto quieres hacer? Lo que pueda, todo lo que más pueda. Cuanto más mejor, dices, sí, claro, pero no o lo defines o al final te come tu día a día. Entonces esto es vital, ¿vale? Entonces, por mi parte, nada más. Os animo a todos que empecéis a elaborar este tipo de programas y que hagáis ese esfuerzo de identificación. Ya os digo, tenemos todas las herramientas que esto no existe en el sector. O sea, que muchas veces cuando hablamos del sector, muchas veces la gente se compara con correduría. Digo, es que nosotros no tenemos nada que ver con una correduría al uso. Para nosotros la correduría es una herramienta, lógicamente sí, ahí es donde tenemos el margen, lógicamente. Pero dentro del plan estratégico, dices, es que a nivel cumplimiento, o sea, la gestión global de riesgos implica esto.
que una empresa pueda disponer a través de nuestros como consultora de esta gerencia, a través de vosotros, que sois la figura clave en todo este asunto, ¿vale? Así que por mi parte nada más, cualquier cosa que necesitéis, pues tenéis mi teléfono y nada, que tengáis todos mucho éxito y vamos hablando, ¿vale? Y buen fin de semana.